Hola y bienvenidos una vez más al Jardín de la Chita. Hoy les voy a hablar sobre el control de babosas y caracoles. Estos animalitos suelen aparecer en épocas de lluvia. Son unos moluscos con hábitos nocturnos, que les gusta mucho la humedad. Estos animalitos suelen salir más que todo en las noches. Cuando hay babosas o caracoles en nuestras plantas, aparecen las hojas con rotos, las van comiendo así o así, y caminitos brillantes. Se encuentra unos caminos así, brillantes. Entonces, hoy vamos a aprender varios métodos para eliminarlos. Son métodos no agresivos para nuestras plantas. Entonces, vamos a empezar con el paso a paso de cada uno de ellos. Vamos con el primer método. ¿Qué necesitamos para el primer método? Una cerveza y una cáscara de huevo. Entonces, si la mata es grande, la podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir un orificio, esta parte, podemos sacarle tierra a la mata. Si la tierra está muy dura, la humedecemos primero. En este caso la tierra está fácil de sacar, entonces no la necesitamos humedecer. Entonces sacamos la tierra hasta donde podamos ocultar la cascarita de huevo. Vamos a hacer de esta manera. Introducimos la cáscara, volvemos a rellenar para ocultar nuestra trampa. Bueno, le vamos a llenar la cascarita de huevo con esta cerveza. A las babosas y a los caracoles les encanta la cerveza. Entonces ellos en la noche van a salir, entonces van a quedar atrapados ahí. Así queda. Si de pronto ustedes ya ven que las babosas están ahí, las vamos a sacar. Si podemos cambiar la cáscara de huevo, si no, también podemos dejarla ahí. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar esa trampa ahí? No sabemos el tiempo determinado. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas babosas hayan en la planta. Entonces, si se llenan, las sacamos, volvemos a llenar. Incluso ahí esa trampita nos sirve para moscas, porque también van cayendo ahí. Ustedes se preguntarán, ¿pero la cerveza y la cáscara de huevo no le hace daño a mi planta? No, en ningún momento. Esos no son perjudiciales. Acuérdense que la cáscara de huevo nos aporta calcio y a la medida que se va descomponiendo nos va aportando nutrientes para nuestra planta. La cerveza, pues esa base de cebada, pues tampoco va a pasar absolutamente nada. Entonces, este es el primer método. Bueno, vamos con el método número 2. Para el método número 2 vamos a necesitar un vaso y cerveza. Entonces, como nuestras suculentas, la mayoría son de materas pequeñas, macetas pequeñas, entonces no podemos introducir la cáscara de huevo dentro de ella. Entonces vamos a usar un vaso más o menos que nos quede más abajo de la matera, de la maceta. Entonces como nos queda más alto, lo vamos a cortar. Entonces tenemos las tijeras y lo vamos a cortar más o menos que nos quede un poquito más abajo de la mata. Entonces lo vamos a poner de esta manera y lo vamos a llenar de cerveza. Lo ponemos ahí. Ahí va a quedar oculto. Supongamos que tengan más, entonces ponemos más, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay babosas o caracoles dentro de estas maticas, ellas van a salir a buscar la cerveza. A ellas les encanta la cerveza. Entonces lo llenamos ahí. Con el vaso, si ustedes quieren, lo pueden cambiar o simplemente sacan las babosas o lo que les haya caído y lo vuelven a dejar. También caen otros tipos de insectos como las moscas, los mosquitos, otros. Esta es nuestra segunda trampa. Vamos con nuestra tercera trampa. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para la tercera trampa? Vamos a necesitar cáscaras de huevo
Las vamos a triturar con las manos o con lo que ustedes quieran. Las metemos así, bien trituradas, las vamos a hacer así, de esta manera. ¿Qué vamos a hacer con estas cascaritas ya trituradas? Las vamos a poner alrededor de nuestra planta, así de esta forma. La vamos a poner así. Son unas trampas muy fáciles y las podemos hacer en casa. Entonces, ¿qué va a pasar si la babosa no ha entrado? Entonces la babosa llega, así que se encuentra con esto. Para ellas es como si fuera vidrio molido para nosotras, entonces ella se devuelve, entonces no entra. Esta también la podemos hacer en nuestras suculentas pequeñitas de maceta pequeña, pero la tenemos que triturar un poquito más porque esta es muy pequeñita. Entonces al echarle ahí, entonces la trituramos un poquito más. Esta trampa nos sirve siempre y cuando la babosa no haya entrado. Entonces la ponemos así, ahí. Entonces la babosa se devuelve y no entra a comerse nuestra suculenta. Bueno, entonces vamos con nuestra trampa número 4. Entonces, ¿en qué consiste esta trampa? Para esta trampa vamos a necesitar ceniza. La ceniza tiene que ser de parrilla o de nuestros asados, pero tiene que ser de madera maciza. No puede ser ceniza de cartón porque esa ceniza es perjudicial para nuestras plantas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa ceniza? Le vamos a organizar, como nuestras suculentas son pequeñitas, le vamos a hacer como una especie de caminito al borde de la suculenta, así, de la planta, el bordecito, así. Si ustedes tienen la suculenta en un recipiente más grande, pues es más fácil, pero en estas pequeñitas. Entonces le ponemos la ceniza alrededor de nuestra suculenta hasta completar toda la orilla. Esta ceniza a ellos no les gusta, entonces si no está dentro se va a devolver. Estas son trampas preventivas, mejor dicho. Entonces, ahí queda, así queda. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero se atrevan a hacerlo en casa. Si les gustó, por favor se suscriben y lo comparten con sus amigos.